Bienvenidos a un nuevo y emocionante relato de historias bíblicas vivas que te dejarán pensando. La Biblia, un libro lleno de historias y misterios que han capturado nuestra imaginación por siglos. Pero hay una pregunta que ha desconcertado a teólogos y creyentes por igual. ¿Quién era la esposa de Caín? Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, y sus hijos eran Caín, Abel y más tarde, Set, ¿de dónde salió la mujer con la que Caín tuvo descendencia? Hoy vamos a desentrañar este fascinante enigma y explorar las revelaciones bíblicas que nos pueden dar la respuesta. Para entender el contexto debemos volver al principio, al libro del Génesis. Después de la creación, Adán y Eva vivían en el jardín del Edén. Tuvieron dos hijos, Caín, el mayor, que era agricultor, y Abel, el menor, que era pastor de ovejas. La historia da un giro oscuro cuando ambos hermanos presentan ofrendas a Dios. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. La envidia y la ira consumieron a Caín, llevándolo a cometer el primer asesinato de la historia. Mató a su propio hermano en el campo. Como castigo por su terrible acto, Dios condenó a Caín, le dijo: «Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano». Caín fue sentenciado a ser un errante y extranjero en la tierra, y el suelo ya no le daría su fruto. Angustiado, Caín le respondió a Dios que su castigo era demasiado grande y que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Pero Dios, en un acto de misericordia dentro del juicio, le puso una marca a Caín para protegerlo, prometiendo que cualquiera que lo matara sería vengado 7 veces. Y aquí es donde surge el gran misterio. El Génesis capítulo 4 versículo 16 nos dice que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y el siguiente versículo es el que nos deja a todos pensando: «Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc». Espera un momento. ¿Conoció a su mujer? ¿En la tierra de Nod? Si Adán y Eva y sus hijos eran las únicas personas en la tierra, ¿de dónde salió esta mujer? ¿Y de dónde salió la gente para poblar la ciudad que Caín construyó? Esta pregunta ha sido la base de muchas teorías, algunas más controversiales que otras. Algunos han llegado a sugerir que quizás había otras tribus de humanos creadas al mismo tiempo que Adán y Eva. Esta idea, conocida como preadamismo, postula la existencia de seres humanos antes de Adán. Sin embargo, esta teoría entra en conflicto con pasajes clave de la Biblia, como Romanos 5:12, que dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, refiriéndose claramente a Adán como el origen de la humanidad y del pecado original. Si hubiera habido otros humanos, ¿no estarían también bajo esta misma condición? La Biblia es consistente en presentar a Adán como el progenitor de toda la raza humana. Entonces, si descartamos la idea de otras razas preadámicas, ¿cuál es la solución? La respuesta, aunque pueda parecer extraña para nuestra sensibilidad moderna, se encuentra dentro del propio texto bíblico si lo leemos con atención. La clave está en la cronología y en lo que la Biblia no nos dice explícitamente, pero sí nos da a entender. Primero, debemos recordar que la Biblia no es un registro exhaustivo de cada persona que nació. Se enfoca en linajes específicos, principalmente el que conduce a Jesucristo. Génesis 5:4 nos da una pista crucial. Después de mencionar el nacimiento de Set, el hijo que reemplazó a Abel, dice: «Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas». Y Adán y Eva no solo tuvieron a Caín, Abel y Set, tuvieron muchos otros hijos e hijas a lo largo de sus larguísimas vidas. Recordemos que Adán vivió 930 años. Imaginen cuántos descendientes podrían haber nacido en todo ese tiempo. La tierra no estaba vacía cuando Caín fue exiliado. Para cuando Caín mató a Abel, ya podrían haber pasado décadas, incluso más de un siglo. Pensemos en los tiempos. La Biblia no especifica la edad de Caín y Abel cuando ocurrió la tragedia. No eran niños, eran hombres adultos con profesiones. Si Adán tenía 130 años cuando nació Set,
Es muy probable que Caín y Abel tuvieran una edad cercana a eso. En ese lapso de más de 100 años, Adán y Eva y sus otros hijos ya habrían tenido una descendencia considerable. Habría sobrinos, sobrinas, hermanos y hermanas. La población humana, aunque pequeña, ya estaba creciendo. Entonces, ¿quién fue la esposa de Caín? La conclusión más lógica y aceptada por la mayoría de los teólogos es que Caín se casó con una de sus parientes cercanas, muy probablemente una de sus propias hermanas o quizás una sobrina. Sé que esto suena impactante para nosotros hoy. El matrimonio entre hermanos está prohibido por razones morales, sociales y genéticas, pero debemos situarnos en el contexto de los albores de la humanidad. En ese momento, el acervo genético de Adán y Eva era perfecto, recién creado por Dios. No había defectos genéticos acumulados que pudieran causar problemas en la descendencia de uniones cercanas. Las leyes que prohíben el incesto, como las que encontramos en el libro de Levítico, fueron dadas por Dios mucho tiempo después, en la época de Moisés, cuando la población humana ya era vasta y los riesgos genéticos eran reales. En el principio de los tiempos, esta era una necesidad para cumplir el mandato de Dios de fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. No había otra opción. Los hijos de Adán y Eva tenían que casarse entre ellos para que la humanidad pudiera continuar. Así que la esposa de Caín no era una extraña de otra tribu, sino un miembro de su propia familia en expansión, y sobre la tierra de Nod y la ciudad que construyó. Esto tampoco implica que encontrara una civilización ya establecida. Nod en hebreo significa errante o vagabundo. No era necesariamente un lugar geográfico con nombre, sino una descripción de la condición de Caín. Él habitó en la tierra del vagabundeo, y la ciudad que edificó podría no ser una metrópolis como las imaginamos hoy. Podría haber sido simplemente un asentamiento fortificado para su creciente familia, para protegerse y establecerse, dejando atrás su vida nómada. Así que el misterio de la esposa de Caín se resuelve no buscando fuera de la familia de Adán, sino dentro de ella. La Biblia, leída en su totalidad y contexto, nos proporciona todas las piezas para armar este rompecabezas. No hubo gente antes de Adán y Eva. La esposa de Caín era, casi con toda seguridad, su hermana o una pariente muy cercana, en un tiempo en que tales uniones eran necesarias y no estaban prohibidas por Dios. Este es un ejemplo perfecto de cómo un aparente problema en la Biblia nos invita a profundizar más en las Escrituras, a conectar los puntos y a entender el plan de Dios en una escala de tiempo mucho más grande. No se trata de una contradicción, sino de una pieza de la historia humana que requiere que ajustemos nuestra perspectiva moderna a la realidad de aquel tiempo primordial. Espero que esta explicación haya aclarado tus dudas sobre uno de los misterios más intrigantes del Génesis. La historia de Caín es una advertencia sobre la envidia y la ira, pero también nos muestra cómo Dios, incluso en el juicio, proveyó un camino para que la humanidad continuara. Gracias por acompañarme en este viaje de revelación bíblica. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir descubriendo los secretos de las Escrituras, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Déjame en los comentarios qué otro misterio bíblico te gustaría que exploráramos juntos. Hasta la próxima.